Vamos a acercarnos esta tarde al capítulo 17 de Salmos y seguramente si usted lo lee es muy interesante. Usted comienza a leerlo todo el Salmo y va a encontrar cosas muy bonitas, cosas muy particulares. De hecho, tiene algunas expresiones que son pues únicas de este Salmo y por supuesto que cuando usted vaya leyendo el Salmo va a poder pensar en un tema en particular o un título que usted quisiera darle. Yo le puse, solamente para motivo de publicidad, un reclamo de inocencia, porque es la manera como él comienza, el salmista comienza el capítulo 17 y los primeros 3 versículos, interesantemente, estos primeros 3 versículos son un reclamo, una súplica inicial en la que él le dice a Dios: oye mi petición de justicia. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional, dice: Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Casi pudiéramos decir nosotros que es muy pretencioso David, y quizá está diciendo que tiene una cubierta de impecabilidad. Sin embargo, solamente está diciendo: Señor, yo estoy libre de engaño, no he seguido lo que otros siguen y he hecho tu voluntad. Se ha esforzado. Así que la petición de él comienza con una palabra que en el hebreo, la palabra gritar, rina, es una palabra que usualmente indica una exclamación gozosa, pero que en esta ocasión indica una petición. Y el salmista le está diciendo a Dios: yo estoy haciendo esta petición porque puedo decirte que yo he puesto todo lo que está de mi parte para agradarte y que es una acusación injusta la que están haciendo conmigo. Así que los primeros 3 versículos realmente están hablando de que sus labios son libres de engaño y él apela a que desde su rostro, el rostro justo de Dios, él juzgue con equidad y que saque la cara por él contra sus enemigos. La última línea del versículo 3 nos recuerda la línea final del versículo 1. Si ustedes ven, el versículo 1 termina diciendo: pues no sale de labios engañosos. Y en el caso del versículo 3 dice: no hallarás en mí maldad alguna. Así que es interesante lo que él está diciéndonos en esta primera parte del capítulo 17 de Salmos. Los versículos del 4 al 6, mire qué interesante está los versículos del 4 al 6. No pasarán por mis labios, termina el versículo 3, palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos, mis pies están firmes en tu senda. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Bueno, el versículo 4 es un versículo difícil de interpretar y dice Bratcher y Rayburn que hay tantas versiones de estas líneas como existen comentarios y traducciones. Es decir, hay muchas versiones sobre este versículo 4. El hebreo
parece decir literalmente, como por las acciones de los demás, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de seguir los pasos de los violentos. La NBI, la Nueva Versión Internacional, suple la preposición desde para darle al verso un sentido opuesto. Es decir, la NBI va más en el sentido de poner el sentido en el observar en vez de guardar. Y por supuesto, son dos puntos de vista diferentes. Uno, el punto de vista de guardar significa una cosa y la de observar significa otra. La Biblia hebraica Stuttgartensia, esta Biblia unifica la última parte del versículo 3 con el versículo 4 y la última porción del versículo 4 con el versículo 5. Hace un resumen tomando en cuenta estas líneas, y entonces el resultado es: mi boca no claudica al modo de los hombres, las palabras de tus labios he guardado, por las sendas trazadas ajustando mis pasos, por tus veredas no vacilan mis pies. Bueno, de cualquier modo, de cualquier manera, al parecer lo que está intentando el salmista de hacer en estos versículos es contrastar su conducta con la conducta de los malvados. Y es muy evidente que tanto en los versículos 4 al 6 como en los versículos 10 al 12 hay un contraste muy interesante, porque los malvados oprimen a los demás y procuran derribar al salmista. Pero el salmista vive por la palabra de Dios y por lo tanto él dice: no me van a mover, no voy a ser removido. Y por eso dirige sus palabras a Dios para pedirle que estos malvados que hablan arrogantemente sean avergonzados, sean vencidos. En el versículo 6, muy interesante, el versículo 6, la petición es: oye, oye. Y se repite tanto en el versículo 1 como en el versículo 6, y aquí es donde el salmista argumenta en este versículo, dice: a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes, inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Pero miren lo interesante, que el salmista dice: oye mi oración, escúchame, porque mis palabras vienen de labios libres de engaño y de una boca que no comete transgresión. Fíjense, está dando valor a su conducta, a su manera de ser. Así que encontramos que él puede decir: hay mérito en que me escuches, porque yo he puesto todo lo que está de mi parte para agradarte a ti. Vamos a los versículos 7 al 9. Versículos 7 al 9. Y ustedes van a ver aquí que mientras que en los versículos del 1 al 6 ha tenido más que ver con el salmista, la conducta del salmista, en 7 al 9 se presenta a los adversarios, a los enemigos y a los malvados, que vienen a ser también los mismos sujetos de los versículos 10 al 14. Y en medio de estos oponentes arrogantes y violentos, el salmista de una manera humilde pide el amor de Dios para su vida. Veamos lo que dice el versículo 7 al 9. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Es decir, el salmista está diciendo estos
adversarios, estos malvados, estos enemigos son arrogantes, son violentos, y yo solamente pido de ti tu inmenso amor, tu gran amor, tu gran amor. Cuando menciona que Dios lo va a librar, lo presenta como su Salvador, como su liberador, está hablando de que la vida del salmista está confiada al cuidado de Dios. Noten esto que es bastante interesante. La mano derecha, en la Nueva Versión Internacional se menciona como la diestra. La diestra, dice, tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. La mano derecha, en este caso, simboliza tanto la presencia como el poder de Dios. Su mano derecha simboliza la presencia y el poder de Dios. Y hace como un recordatorio de Éxodo, capítulo 15, versículos 11 al 13. Encontramos nosotros que tanto el versículo 7 de Salmo 17, como también encontramos nosotros en este Éxodo capítulo 15, del 11 al 13, encontramos nosotros palabras que se repiten. Por ejemplo, en el versículo 11 habla de maravillas. En el versículo 12 habla de mano derecha. Y en el versículo 13, ustedes pueden claramente ver que en el versículo 13 él está hablando de amor eterno o gran amor, su gran amor. Es interesante que el salmista está diciendo que para él el éxodo, para el pueblo de Israel, sirvió como una fuente de fuerza, y que para él la experiencia que está pasando es un éxodo personal y que también es una fuente de fuerza espiritual. Utiliza otra figura que son las alas. En el versículo 8, dice: cuídame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y aquí las alas pueden referirse a la figura que tenía el arca en el templo, las alas de los serafines. O también puede referirse a que el refugio que Dios le ofrece está en su casa. La casa o el santuario de Dios es el escenario visible de esta experiencia protectora. Recuerden que hay evidencia de que el Señor utilizó también una figura de una ave madre protegiendo a sus polluelos. Cuando le dice a Israel allá en Mateo capítulo 23, versículo 37, le dice: muchas veces quise guardarte, protegerte, como la gallina protege a sus polluelos, le dice a Jerusalén. Es una analogía que lógicamente está hablando de la protección de Dios, protección que Él da de manera directa, pero protección que también encuentra en su casa. Versículos 13 al 15, la última parte del Salmo. En el versículo 13 suplica a Dios que se levante contra los malvados, que enfrente su rostro. Porque el salmista está confiado de que los ojos de Dios ven lo justo y por supuesto ven también lo injusto. Entonces él está utilizando aquí el término de que los ojos de Dios enfrenten a los malvados rostro a rostro. Por eso, versículos 13 al 15, dice la palabra: vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada, rescátame de los malvados.
Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros le has llenado el vientre, sus hijos han tenido abundancia y hasta han sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Bueno, el salmista usa un poquito de sarcasmo también aquí cuando utiliza la palabra hebrea malá, que significa ser llenado, y entonces él dice que Dios ha henchido sus vientres, que Él le ha dado todo lo que ellos necesitan, todo lo que ellos quieren, pero que a su vez utiliza el término saba, y saba significa más que suficiente. Bueno, en estos versículos encontramos nosotros que la provisión de Dios para el salmista y para todos los que buscan su refugio es más que suficiente. Seguramente ya una vez que ha recorrido el Salmo, usted encuentra cosas interesantes y cosas buenas que le van a servir en su vida. Déjeme resumirlo en unas 10 breves conclusiones. La primera de ellas, el Salmo 17 es una oración para pedir ayuda, que al principio tiene un pedido de inocencia, una protesta de inocencia, pero concluye con una impresionante expresión de confianza. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en la Reina Valera 60, dice: en cuanto a mí, dice el salmista, el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bueno, es impresionante la palabra de confianza que el salmista tiene en estas expresiones. Fíjense que nos sorprende en términos de simetría poética que el versículo 8 está exactamente en medio del versículo 1 y el versículo 15. Y aquí en este versículo la petición es ser como la niña de los ojos de Dios, es decir, la pupila de Dios. Miren el versículo 8, cómo nos recuerda esto: cuídame como a la niña de tus ojos, como a la niña de tus ojos. Es decir, como cuidas tus ojos, como cuidas la pupila de tus ojos, cuídame a mí. ¿Y por qué habla de ojos? Porque desde su rostro el Señor puede ver lo justo, y debido a que Dios ve, el salmista también verá. En el versículo 15, cuando Él despierte, dice, Él va a ver, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El Salmo 17 pareciera una conclusión o una coincidencia en la conclusión de tanto el Salmo 17 como el Salmo 16, porque el Salmo 16 termina diciendo: plenitud de gozo hay en tu presencia, plenitud de gozo hay en tu presencia. Y el capítulo 17, versículo 15, termina diciendo: yo estaré satisfecho. Es decir, voy a tener plenitud de tu presencia en mi vida. Así que tanto el capítulo 16 como el capítulo 17 de alguna manera pueden ser considerados como versículos que tienen que ver con el templo, con el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. La mención de la noche en el capítulo 16, versículo 7, y en el capítulo 17, versículo 3, véase en el
17:15 la palabra despierto. Entonces, nos da la impresión de que cuando utiliza estas expresiones, está refiriéndose a que ha pasado noches en el templo. Y por eso entonces él habla de despertar. Se menciona también la mano derecha de Dios. A manera de conclusión, déjenme decirles que cuando hablamos de la mano derecha de Dios, estamos hablando de la fuerza, de la presencia, de la gracia de Dios en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Y la súplica del salmista es que me guarde con su mano derecha. Y la afirmación es que no sea removido. Y termino diciéndoles esto. El deseo, el anhelo del salmista es ver a Dios. Pero usted sabe que a Israel se le prohibió hacer cualquier imagen de Dios. Es más, se le prohibió ver a Dios, no podía ver a Dios, ningún ser humano podía ver a Dios. Sin embargo, hay evidencia, hay varios pasajes de la Biblia que hablan acerca de que Israel vio a Dios. Es decir, que hubieron personajes en el Antiguo Testamento, Éxodo 24:10, Números 12:8, Isaías 6, del 1 al 8, Salmos 11:7. De hecho, Isaías 6, lógicamente que Isaías dice, soy hombre muerto porque he visto a Dios con mis ojos. Él considera que es impuro y que no puede ver a Dios. Hay otros pasajes más, por ejemplo en Salmos 24:6, Salmos 42:2, Salmos 63:2. Quizá la experiencia de ver a Dios tiene más que ver con la adoración. Es decir, los cristianos profesamos que nosotros vemos a Dios en la adoración. Y esa experiencia la vivimos en la oración y en la alabanza. Alguna vez cantamos, ¿verdad? Cantamos, por ejemplo, un himno de comunión que la letra dice, aquí, oh mi Señor, yo te veo cara a cara. Bueno, es una expresión para decir que vemos a Dios. Israel, ¿en qué vio a Dios? Pues en los eventos históricos que vivió, en las experiencias maravillosas que experimentó durante el Éxodo. Nosotros vemos a Dios en las actividades cotidianas, en el rostro de nuestros amigos, en el rostro de nuestros seres queridos, en el rostro de los extraños que vienen a ser nuestros hermanos menores. Así que para el salmista, la experiencia maravillosa de la comunión inquebrantable con Dios significa ver a Dios. Se anticipa a lo que Jesús iba a decir siglos después en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, la comunión con Dios es tan maravillosa que nosotros podemos verla desde que abrimos nuestros ojos cada mañana y sabemos que estamos vivos. En medio de esta pandemia, recluidos en nuestro hogar, en esta cuarentena voluntaria pero necesaria, día a día podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios en nuestros hijos, podemos ver a Dios en nuestros nietos, podemos ver a Dios en que el recurso que a veces es limitado, el Señor lo hace suficiente. Podemos ver a Dios cuando llega una bendición que ni esperamos. Podemos ver a Dios en la reunión familiar, en el tiempo de oración, en el tiempo de alabanza. Cuando nos unimos para orar a nuestro Padre Celestial, podemos ver a Dios. Y yo creo que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros, de tal manera que ha hecho vallado para guardarnos y protegernos en esta pandemia que estamos viviendo.
allí podemos ver a Dios día a día. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que esta semana sea una semana de victorias, una semana de gozo, una semana de alegría, una semana en que disfrutemos la comida más sencilla como el banquete más grande que Dios nos da, y que todo lo que tengamos pueda ayudarnos a valorar lo que el Señor nos ha dado, y que podamos decir, como el salmista puede, anticipándose, dicen algunos eruditos bíblicos, anticipándose a la experiencia de la resurrección de entre los muertos, cuando dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Que Dios nos ayude a ver a Dios todos los días durante esta semana, y que nos ayude y nos bendiga en todo. Si le parece bien, amado hermano, amada hermana, ahí donde usted se encuentra, ahí en la sala de su casa o en la recámara, tome su sobre de diezmos, tome su sobre de ofrendas, lo que usted ha dispuesto dar para la obra de Dios, y vamos a orar, vamos a consagrar al Señor estos diezmos y ofrendas. Padre, te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, pero también te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Gracias, Señor, por proveer para nosotros no solamente lo necesario, más allá de lo necesario. Y gracias porque cumplirás tu promesa y abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque eres bueno y generoso con nosotros. Consagramos estas ofrendas allí en nuestros hogares y las hacemos llegar a la tesorería para que de esta manera tu obra pueda ir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, la ofrenda perfecta, te lo rogamos. Amén. Amén. Alabemos al Señor para finalizar nuestro tiempo de estudio bíblico con la alabanza Bueno es Dios. Y adoremos su nombre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.